Hola, ¿qué tal? Ahora veremos lo que son referencias, pero para entenderlo mejor, recordemos bien lo que es una celda. Una celda es la intersección de una columna a la que llamaremos C, representado por una letra, y una fila a la que llamaremos F, representado por un número, el cual, hablando de la celda, tiene la forma de CF o columna fila. Como ejemplo podemos mencionar a la celda A5, en este caso sería esta celda, que es la intersección de A, la columna A con la fila 5, o la celda F7, sería esta columna F, esta fila 7, y así, esta sería una celda. En el caso de celdas combinadas, la celda a la cual siempre nos referiremos será a la primera, C1. Bueno, entonces, si ya sabemos que es una celda, que es una referencia. Ya antes hemos visto que una referencia es cuando desde otra celda llamamos a una celda a través de su nombre para manipular o trabajar su contenido. Por ejemplo, habíamos visto que en las fórmulas podíamos colocar igual a 2 igual B5, es decir, a partir del signo igual nos estamos refiriendo al contenido que se ubica en dicha celda. Siempre nos encontraremos con referencias ya sea en fórmulas o funciones. Y con el símbolo del dólar podemos indicar si la fila o la columna se mantendrá fija durante el arrastre o copiado de dicha fórmula. Por ejemplo, los tipos de referencia. La referencia relativa. La referencia a la celda cambiará tanto la columna como la fila según a dónde se arrastre, ya que ninguna tiene el dólar, ninguna, ni la columna ni la fila tienen el dólar. Acá puedes ver la muestra, pero haremos acá un ejemplo. Igual, y nos vamos a referir a la celda que está a mi izquierda, A8. No le coloco nada, pulso Enter. A la derecha puedo ver la fórmula que he utilizado. Y ahora, ¿qué pasaría si yo arrastro? Quiero que observes bien. Cuando arrastro, la fila, que es 8, cambia y se convierte en 9, en 10 y así. Por lo tanto, esta fila va a cambiar y naturalmente con ella el contenido. Pero ¿y si lo arrastro a la derecha? Aparece lo mismo. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a, como puedes ver acá, B8, y en B8 dice 1, C8, D8 y así. Lo puedes ver también acá. Justamente como se refiere al anterior y el anterior empezando es 1, entonces se puede ver que es lo mismo. Para hacerlo hasta acá, normalmente suelen hacer esto: clic hasta acá, suelta y luego clic hasta acá. No puedes hacerlo todo en un solo paso. Voy a presionar Ctrl Z, dejándolo así. Ahora puedo hacerlo así, hasta acá y luego también hasta acá. El resultado no varía. Puedes ver acá, se refiere a A8 cuando cambio de columna, a B8, C8, D8. Cuando cambio de fila, A9, A10, A11 y así. Y en el caso que esté por acá, F11, G11, H12 y así. Puedes observar que cambia tanto en lo vertical la fila como en lo horizontal la columna. Una forma de hacerlo más rápido es, si ya has sombreado todo, puedes presionar la tecla F2 o puedes recién comenzar a trabajar tu fórmula y al terminar pulsar Control Enter y esto generará la fórmula para todos. ¿Qué pasa cuando tienes el dólar antes de la columna y antes de la fila? Coloco nuevamente A21 refiriéndome al que tengo a la izquierda, pero para colocar el dólar voy a presionar la tecla F4. Observa que si vuelvo a presionar F4 va a cambiar la posición donde ubica el dólar. Por primera vez F4 me coloca el dólar a ambos, es decir, una referencia absoluta. Otra vez F4 coloca tan solo a la columna y no a la fila. Otra vez F4 a la columna y ya no a la fila. Y otra vez F4 lo regresa como estaba antes. Como ya tengo todo seleccionado, presiono Control Enter. Puedes observar a la derecha que en ninguno de los casos el dólar A
dólar 21 ha cambiado. ¿Por qué no cambió hacia la derecha? Aquí. Porque la columna, que es la que debería cambiar al moverme horizontalmente, ha sido congelada por el dólar. ¿Por qué no se mueve hacia abajo? Porque la fila que debería cambiar está congelada. Por ese motivo no cambia para ningún lado. Para donde te dirijas siempre será 1. Este me dice que es la referencia mixta. La referencia mixta, donde congelo solamente a la fila, dice que es la referencia a la celda cambiará la columna si la arrastro horizontalmente, pero se mantendrá la fila, pues tiene el dólar si arrastro verticalmente. Por ejemplo, vuelvo a seleccionar, señalo A34, presiono F4, no quiero este, otra vez F4, aquí está, Control Enter. Puedes observar aquí algo. Ha cambiado, sí, ha cambiado, acá lo puedes ver, mira. Cambió la columna, pero no cambió la fila. La fila sigue siendo 34 en todos los casos. La columna sí cambió. Naturalmente aquí no veo la diferencia porque me estoy refiriendo ¿a quién? Al de mi izquierda. Y obsérvalo acá, A34, A34, no cambia la fila, por eso todos se refieren al de arriba. Y en el caso de irme a la derecha, se sigue refiriendo al mismo A34. Acá voy a cambiar esto. Voy a pulsar F2 y no voy a colocar A34, voy a colocar B33. Sería lo mismo casi. Congelo la fila, pero cuando me vaya, la fila no va a cambiar. Pero la columna sí, pero ya no se referirá a uno mismo, sino se referirá al 2, al 3, al 4. Observa. Control Enter y cambió. Ahora puedes ver que en todos los casos se está refiriendo a la celda de arriba y por ende cambia. En el caso que está acá, congelo, ubicándome aquí, la columna, puedo colocar el símbolo del dólar, digitarlo, control enter, igual que el anterior, el resultado aparentemente, pero sí ha cambiado la fila. Sin embargo, la columna nunca cambió. Siempre se refirió a la primera columna, pero la fila sigue siendo la misma. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto no? En vez de esto, el de acá. Mira acá. La fila cambió, la columna no ha cambiado. Y a la vez, en este caso, sí se ve un cambio, pero porque me estoy refiriendo al de la izquierda. Todo eso lo que estamos viendo en el caso en que se congela uno u otro es interesante porque te permite que una sola fórmula sea aplicada para todo un conjunto de celdas, de manera que no tienes que estar haciendo una por una la fórmula. Y lo vamos a ir viendo en estos ejemplos. Para hacer estos ejemplos también hay que entender algo. Tengo que comprender cómo trabaja la fórmula, hacer que la fórmula funcione al menos para una celda. De ahí ir viendo poco a poco cómo ir modificándola. Claro está que con la práctica vas a poder hacerlo todo en un solo paso. En este caso voy a seleccionar todo esto. Me dice que acá los alimentos han sufrido un incremento del 15.8%. Como me dice que ha sufrido un incremento, yo tengo que entender que el valor que tenía aumentó un 15%. ¿Un 15% de quién? De este valor, es decir, este por el porcentaje de incremento. El primero, si pulso Enter, mira, dale, si hubiera presionado Control Enter, no saldría. ¿Pero por qué no saldría? Si observas las fórmulas debajo, te indican que sí está multiplicando efectivamente C4, D4, E4, pero ya no por F1, sino por G1, H1, I1 y J1. Y naturalmente nosotros queremos que esté multiplicado por quién? Por F1. Para ese caso seleccionamos todo esto y como vimos que él se estaba desplazando horizontalmente y no queremos que haga eso, ¿a quién congelaríamos entonces? ¿Congelaríamos a la columna o a la fila? El que cambia cuando me voy
de izquierda a derecha es la columna, por ende congelaré la columna y presiono control enter. Como te das cuenta, ya se puede ver el cambio. En este ejemplo me pide hallar el costo del tiempo, considerando que este tiempo transcurrido en minutos me cuesta 50 céntimos por minuto. Entonces voy a realizar lo siguiente: igual, obviamente es el tiempo por el costo. Nuevamente, si yo presiono control enter, me va a dar error. ¿Por qué? El primero sí me sale, porque se refiere a C14 por D11, pero el segundo se está multiplicando por D12. Veo que en ambos o en todos estos casos lo que es el tiempo cambió perfectamente, pero el costo cambió también y no debería cambiar. Entonces, ¿qué hago para que no cambie cuando arrastro? Para empezar, ¿hacia dónde estoy arrastrando? Hacia abajo. Cuando cambio o me voy arrastrando hacia abajo, me observo que estoy cambiando la fila. Por lo tanto, la fila es la que tengo que impedir que cambie. Entonces, de $11 y observa ahora. Práctico, en un solo paso. Aquí lo ves, de repente pudiese haberlo hecho uno por uno. Pero imagínate en cálculos donde tengas más de 100 o más de 1000 celdas para calcular, para hacer incrementos, para hacer operaciones de suma, de promedio, de cualquier otro tipo de operación. Igual acá, como en el caso anterior, mira, el mismo. Cuando te piden inflación, siempre entiende que es el valor aumentado, ese valor por el porcentaje. Nuevamente recordando, el precio debe cambiar de H12 a H13, H14. Sin embargo, la inflación no debe cambiar. Y como estoy arrastrando verticalmente, recuerda, verticalmente, el que cambie es la fila. Y si no quiero que cambie, dólar a la fila. Dado que ya estamos viendo que al congelar esto permite que de manera rápida pueda desarrollarse una sola operación, hay que entender que, por ejemplo, acá me pide para el porcentaje de población es la superficie dividido entre el total o la superficie total, es decir, este de acá entre el de acá. Caemos en lo mismo al pulsar control enter. De manera intencionada, veremos, me da un error, pero para evitar eso, ¿quién debe cambiar? C27, sí, así es, hacia abajo debe cambiar a C28, C29. C24, no. Entonces, coloco dólar donde, aquí, antes de la fila. No vayas a decir delante de la columna, no. Todo es o antes de la fila o antes de la columna. Le damos el formato para estos dos. Aquí. Perfecto. Ahora, vamos a la tercera hoja. Voy a hacer la fórmula para esto. Recuerda que aquí estoy desarrollando una fórmula ya no para una sola columna o una sola fila, como lo he hecho en el caso anterior. Acá lo estoy haciendo para todo un conjunto de celdas. Lo que me pide es que dice es el precio soles. Y en ese precio soles, el de aquí. Dividido. Muy bien, dividido. ¿Entre quién? Entre el tipo de cambio de dólares. Yo hago esto, me va a salir, pero para este nada más. Pero tengo que entender que todos se van a dividir entre el tipo de cambio de dólares. Entonces, yo sé que cuando quiero bajar mi fórmula, pero que no cambie la referencia, congelo en el caso C3 la fila. Sin embargo, cuando me voy a la derecha me dice que, obviamente cuando yo me muevo a la derecha, tiene que ser D3, E3. Entonces la columna no tiene por qué estar congelada. Sin embargo, B6, que cuando arrastré hacia abajo, va a cambiar a B7, B8, B9 y así. Cuando me muevo a la derecha no puede cambiar porque acá me dice que es el precio soles. Es decir, es el mismo. ¿Cómo hago en ese caso? Sencillo. Como no debe de cambiar al moverme horizontalmente, la columna es la que debo de congelar entonces. Y ahora observa, control enter. ¿Qué estoy observando aquí? Que en este caso el precio dólar se mantiene multiplicando B6 por dólar B6 entre C dólar 3. Aquí sería, observa, dólar B9. Cuando bajé sí cambió el B6 hasta el B9. Cuando me fui a la derecha, la columna B no cambió, sigue siendo B. Cuando
me fui a la derecha de $3, antes era ¿quién? Era $3, cambió de $3. Cuando bajé, sin embargo, de $3 no cambió. Eso gracias a la ubicación del dólar, con una sola fórmula. Ahora, acá me pide el incremento. Ya sabemos que el incremento es el valor original más ese valor multiplicado por el porcentaje que me indica. Pero hay que observar primero la pregunta completa. Es el año 2006, 2016, bueno, ahí hay un error, 2017 y este es el 2018. Entonces, para poder hacer esto bien, tengo que entender que B22 hacia abajo obviamente va a cambiar. No lo toco. C19 no tiene que cambiar, pero eso le coloco el dólar. De esa manera va a seguir siendo C19, cada vez que baje se va a referir a la misma celda. Pero al pasar a la siguiente, C19 tiene que convertirse en D19, en E19. Sin embargo, B22 hemos visto en casos anteriores que congelaba la columna. Acá no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me dice que ahora va a tratar ya no del año 2016, sino va a ser del 2017. Acá va a ser del 2018. Por eso no le colocaré nada acá, para que cambie de manera normal. Presiono Control Enter, B22 y ahora C22 y D22. Y en todos los casos fueron con la fila 19 de la columna C, D y E. Y ahora, este que tú ves acá también sufre un incremento. Por lo tanto, como ves, este tiene un parecido a este, dado que es el mismo precio, el tipo de cambio, que en este caso es el porcentaje de incremento. Este me pide que sea un incremento, dado que hemos visto casos anteriores muy parecidos. Yo sé que si me hablan de incremento es este más el mismo por el porcentaje. Congelo el porcentaje solamente, dado que está arriba y voy a bajar y no quiero que cambie, congelo la fila. Dado que el precio tampoco quiero que cambie, ojo, yo puedo seleccionar los dos para congelar ambos al mismo tiempo. No quiero que cambie la columna. Mira ahora, la columna en todos los casos es C4. La fila es variable, cambia de C4 a C5, C6, C7. El porcentaje no cambió con respecto a lo vertical, pero sí cambió en cada día. La tabla de multiplicar es muy parecida a la anterior. ¿Cómo? En este caso tan solo voy a hacerlo de la manera siguiente. Este por este. Pero para entenderlo, tengo que recordar que, como es una tabla de multiplicar, voy a generar la multiplicación de este por este, la multiplicación de este por este. Entonces, como este nunca va a cambiar mientras me mueva a la derecha, ni este va a cambiar mientras me mueva hacia abajo, entonces al de acá le congelo ¿qué cosa? Le congelo la columna, y a este le congelo la fila. Y ahora mira, estos de acá te van a quedar para que tú lo practiques